Mi idea básica es transmitiros que no todos somos iguales, y esto lo podríamos transmitir en cualquier ámbito de la vida social y personal, ¿no? Alguien ha hecho referencia a distintos momentos de situaciones políticas que se están viviendo y no todos somos iguales, y no lo somos. Dicho esto, que así me sirve también para relajar un poco, estoy un poco nervioso. Dicho esto, hago el pensamiento que tengo. Nuestro pensamiento es que el Estado es quien tiene la obligación de prestar el servicio público de educación, ¿no? El servicio de educación entendido como un servicio público. Pero el servicio público, yo lo que entiendo también, como dice el Libro Verde de los Servicios de Intereses Generales de la Unión Europea, dice: con arreglo al derecho comunitario, es irrelevante que los proveedores de servicios de interés general sean públicos o privados. Todos están sujetos a los mismos derechos y a las mismas obligaciones. Y dice: la educación de cada individuo debe beneficiar directa o indirectamente a todos los demás. Entendiendo esto, lo que yo entiendo es que si el Estado debe garantizar el derecho a la educación de todo el mundo, a partir de ahí lo que puede hacer es administrar la educación directamente como Estado, ejerciendo la titularidad de los centros o a través de centros de otras titularidades. No voy a entrar a analizar a la escuela pública, porque como aquí se decía, lo han dicho todo, habría muchísimo que decir. Tú lo decías antes, Mar, podríamos de cada palabra que decimos sacar 10 telegramas y podríamos estar infinitamente hablando de tantas cosas. De la escuela pública lo que me gustaría decir es que también tiene un titular, y lo que me gustaría decir es que hoy hemos visto distintas titularidades. Según si el titular sea el Gobierno de Madrid, la educación pública es una; según si el titular es el Gobierno de Canarias, de Andalucía o de Asturias, la educación pública, el pensamiento de lo que es la educación pública es otro, y por tanto hay un titular que ejerce. Cuando por ahí se decía, es que han tirado a los interinos lo tiran los titulares de esos centros educativos que son los gobiernos, que son el Estado que nos gobierna, y por tanto habría muchísimo, pero yo voy a hablar de la escuela concertada. La escuela concertada entiendo, y tampoco se trata, bueno, podría ser en otro momento, pero en fin, no se trata hoy de discutir si debe haber o no escuela concertada. En la línea de que existe la escuela concertada y el porqué, de dónde viene no sé cuántos, pues yo ahí encuentro como tres grandes titulares de la escuela concertada. Un titular que son las órdenes religiosas, y está claro cuáles son sus fines, ¿no? Una sociedad católica con su moral, con su ética y con sus valores. A mí no se me escapa, no sé si a vosotros, si sabéis que hace poco las escuelas católicas tenían un congreso previsto, el cual la jerarquía de la Iglesia Católica se lo tumbó y le dijo que de ninguna de las maneras iban a tratar de según qué asunto y con según qué ponentes. Y las escuelas católicas no hicieron ese congreso, bueno, lo van a rehacer en función de los criterios que marca esa jerarquía. Hay unos fines claros que persigue esa titularidad. Hay otros titulares que yo diría que son los titulares individuales o los titulares sociedades anónimas, cuyos fines pues podría situarse en el ámbito del lucro, quizás, en el ámbito de la posición social, incluso en el ámbito del propio proyecto educativo. ¿Por qué no? Hay gente individual que tiene proyecto educativo interesante, valorable, no sé qué. Quizás la lógica de estos centros es la lógica del mercado. Y hay otros centros concertados cuyo titular es la cooperativa de enseñanza, que yo humildemente represento, en los cuales nuestros fines, lo que entendemos que es la gestión social de los servicios públicos, el autoempleo y el proyecto educativo. Y estamos sujetos a una legislación específica que sujeta, se me ha ido la palabra, a una legislación específica de las cooperativas en términos generales. La hay a nivel europeo, la hay a nivel estatal, la hay a nivel de cada una de las comunidades. Y como proyecto empresarial estamos sujetos a esa legislación. Pero es más, a nosotros se nos junta lo que sería el ideario cooperativo y el ideario educativo. Desarrollo un poquito solo. El ideario cooperativo tiene que ver, los medios de producción en manos de la clase trabajadora.
no os podría contar, no sé cuántos sois o no socialistas o exactamente dónde estamos, pero esto es, digamos, la visión, el origen de los sindicatos, ¿no? El origen del movimiento socialista tiene que ver con eso, con que el propio trabajador asuma los medios de producción. Y la cooperativa es esto lo que está proponiendo. Lo que está proponiendo es que los propios trabajadores sean quienes gestionen los inputs y los outputs, quien sabe qué es lo que entra y por qué entra, y qué es lo que sale y por qué sale. Y de ahí las cooperativas nos movemos en un marco muy concreto de valores y de principios, que los asumimos, pero además los asumimos dentro de un movimiento mundial que marca la Alianza Cooperativa Internacional y que marca unos principios para las cooperativas, que toda cooperativa que se precie, y yo hablo de las que se precien, si las hay que no se precian, pues de esas no, a estas no las represento, pero toda cooperativa que se precie, se precia bajo estos valores, bajo el estricto cumplimiento, y si no es tan estricto, bajo el cumplimiento de estos valores. De estos valores y de estos principios. Bueno, ese ideario cooperativo, junto con nuestro ideario educativo, que es un ideario, justo ahora se me ha ido, que es un ideario de educación pública, nos lleva, es un término que yo utilizo mucho y con alguna gente lo discuto mucho, a la idea de la escuela pública concertada. Nosotros no nos creemos como la escuela privada concertada, sino como la pública concertada. Supone financiarnos a través del concierto y supone asumir el ideario de una educación pública. Y hablando de un ideario de educación pública, ¿cómo es el ideario de una educación pública? Bueno, en principio, el entendimiento de la educación pública se define porque garantiza que todos los alumnos y alumnas alcanzarán el máximo de sus potencialidades, asegurando su desarrollo como personas. Este es el entendimiento de educación pública. Me da igual para quién, no me importa quién sea el titular que asuma la educación. Yo esto es lo que entiendo como educación pública. ¿Y cuáles son, entendiéndonos como pública concertada, cuáles son los compromisos que nosotros asumimos como tal? Una escuela laica y pluralista. ¿Esto qué supone para nosotros? Supone que decimos no a la religión, claramente, y que decimos sí a la ciudadanía. Y estaríamos perfectamente de acuerdo y además nos parece muy bien lo que se hace en Andalucía, decir, no, aquí habrá ciudadanía. Y ese es el modelo que nosotros, como escuela, defendemos una escuela integral, no defendemos, estoy hablando de lo que no solo entiendo yo, sino se entiende que es lo que entendemos por educación pública, sea de la escuela pública o de cualquier otra, la educación pública. Una escuela integral que proponga un modelo de convivencia, no solo un modelo de disciplina, que sea emocional y afectiva, que sea social, que sea intelectual, que sea para el mañana, pero que sea para el aquí y para el ahora, ¿vale? Nosotros no estamos a favor de la hegemonía de la dimensión cognitiva que plantea la LOMCE. Nosotros nos parece que hay que saber poner cada cosa en su sitio, pero no es el hecho de saber más matemáticas, más lengua, no sé qué, no es esencial sobre lo otro, no tiene por qué primar, y este es nuestro pensamiento. Una escuela inclusiva, que se base en los principios de atención a la diversidad, al alumnado, al profesorado y a las familias. A mí me gustaría decir, yo desde luego sitúo en el centro al alumno, pero también a las familias y también al profesorado. Creo que no hay solo un centro, creo que incluso cada uno de nosotros somos alumnos. Quiero decir, el alumno es alumno porque lo es, pero la familia es alumna, en muchos momentos es alumna porque tiene que seguir formando sus capacidades para formar a sus hijos. Los profesores en muchos momentos somos alumnos porque recibimos, damos y venimos. Esa concepción del aprendizaje continuo, ¿no?, del lifelong learning, esta es la idea que yo creo que se debe tener y que nosotros intentamos. Una escuela inclusiva supone que estar en contra, como nosotros nos manifestamos, en contra del incremento de las ratios, estar en contra de los itinerarios de ida y no de vuelta, estar en contra de la especialización curricular, estar en contra de las reválidas. Nosotros nos definimos así y así es como lo planteamos. Una escuela inclusiva necesariamente es una escuela coeducativa y, por tanto, nosotros nos manifestamos en contra de los conciertos segregadores. Nos parece que esto no hay por dónde cogerlo. No es esa la concertada en la que nosotros creemos. Una educación pública supone un compromiso democrático.
que apueste por estructuras de representación, por el Consejo Escolar, por los órganos colegiados. Nosotros no estamos a favor de la plenipotencialidad de la dirección de los colegios, ¿no? Que ahora todo pase por el director, no se habla de la dirección, es el director, ¿no? Pues nuestra idea no es esta, nuestra idea es una idea abierta, democrática, una educación pública participativa y colaborativa, en el entorno, hacia adentro y hacia afuera. Nosotros nos planteamos en el interno, en la participación del profesorado, hablábamos antes del tema de los cooperativistas, en un modelo de gestión propio, que suponga modelos democráticos de función, que genere un sentimiento de pertenencia. Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje se base en la participación, que se base en la realización de proyectos, en el aprendizaje-servicio, en el aprendizaje cooperativo. Creemos en el compromiso de la participación y colaboración a nivel externo, en el entorno externo. Y necesariamente nos planteamos la relación con el entorno local, nos planteamos la relación con el entorno educativo, nos planteamos la relación en el entorno cooperativo por la dimensión cooperativa y de economía social que representamos, y nos planteamos nuestra dimensión internacional y la necesaria visión que tenemos que tener como agentes de un espacio mayor que la localidad o la comunidad donde estemos. Creemos que el compromiso de la educación pública tiene que ser una escuela transformadora, y transformadora quiere decir que hay que formar de manera continua, como decía antes, al profesorado, y formar de manera continua, hacerse cargo de la formación de las familias, ¿no? Toda la gente cuando tiene niños pequeños dice, es que yo, sí, esto acabo enseguida, es que no hay un manual de niño, nadie me enseña a ser padre. Bueno, pues hemos de ayudar a enseñar a ser padres y fomentar la colaboración y la participación de la gente. El tema de los proyectos curriculares, bueno, ya lo habéis dicho varias veces, ¿no? El tema de cómo vamos a través de las reválidas y cómo vamos a desarrollar proyectos curriculares propios, y después nos dicen en qué momento, cuándo y por qué hemos de dar cada una de las asignaturas, y además de qué nos vamos a examinar después, que será lo que realmente valga. Bueno, de manera muy rápida os he hablado de alguna manera de cuáles son nuestros compromisos, pero también entiendo que como pública concertada tenemos unas obligaciones y tenemos unos derechos. Las obligaciones estarían dentro del seguimiento, al sometimiento, a toda la legislación pública, y aquí entiendo que hay una línea muy importante, que es todo el tema de admisión de alumnado, que es una de las cosas que levanta las carnes en general, y yo añadiría ahí no solo el tema de la admisión de alumnado, sino creo que sería muy interesante hacer un seguimiento de la permanencia del alumnado que se admite en los centros, porque se llega a ver admisión de alumnado porque toca admitirlo, y sin embargo un año después la mitad del alumnado que yo no hubiera admitido no está. Pero no hablo solo de la escuela concertada, hablo de la escuela en general. Asumiríamos la transparencia, y luego me faltaría la línea de los derechos. Creo que nosotros necesitamos tener autonomía como cualquiera, necesitamos una financiación adecuada. De aquí podríamos no decir 10 telegramas, sino 100 telegramas referidos a la financiación de la escuela concertada. Realmente hay una dificultad muy grande. Es decir, cuando se habla de los costes del puesto escolar y se dice que un puesto escolar es más caro, el coste es mayor que el otro, en realidad lo que estamos hablando es de que quién paga los gastos de ese coste escolar. Un puesto escolar vale lo mismo, aquí o aquí. La cuestión es quién lo paga. Y si yo pago la mitad de lo que vale alguien tendrá que pagar la otra mitad. Definamos cuánto cuesta, hagamos bien la financiación y comprometamos a quien quiera jugar a ser un centro concertado a que lo sea, pero lo que no podemos hacer es concertar por debajo de las líneas de flotación, digamos, de coste, y luego mirar para otro lado sabiendo que no puede ser de otra manera. Puedo hablar de los centros concertados, pero podríamos hablar de la educación infantil, de las escoletas y de tantos servicios que se contratan y se subcontratan. Bueno, una cosa, y con esto me parece que hay algo esencial, que es el tema como derecho, el tema de la confianza. Como centro concertado, como centro público, como maestro, como padre, como alumno, como tantas cosas, creo que si algo está rompiendo la propuesta que nos está haciendo de la LOMCE es la confianza. Yo
me parece que a mí la LOMCE no me gusta nada, pero creo que hay algunos elementos que serían rescatables en el sentido de, bueno, vamos, estiremos de ellos, ¿no? El tema de la formación profesional básica no me gusta cómo está planteada, pero hay una línea de entendimiento detrás de eso, pero basta que venga de donde viene, para ya me da igual, ya me da igual. No lo quiero ni discutir. Y sin embargo, bueno, pues antes ya estábamos hablando de itinerarios, hablemos de itinerarios, pero yo creo que esto es lo que yo creo que cuando se habla del pacto educativo o no, pues yo creo que lo que hay que generar es precisamente esa confianza, que los administrados, administrables o como lo dijéramos, digamos, de verdad podamos poner confianza en la gente que piensa en el desarrollo macro y legislativo de nuestro sistema educativo.